Hoy hablaremos sobre la relación entre las enfermedades y los rasgos de carácter de una persona. Lo más importante es entender por qué existe algo como una enfermedad, porque debido a la falta de comprensión de estas cosas, el tratamiento no siempre tiene éxito, porque a veces la gente piensa que tienen la enfermedad por alguna injusticia, y debido a esta idea surgen problemas. Existen ciertas relaciones entre el médico y el paciente. Estas relaciones se basan en una comprensión correcta de lo que es una enfermedad. Es muy importante entender esto para construir una relación adecuada, porque de esto depende el éxito del tratamiento. El médico debe esforzarse al máximo para curar, pero no puede prometer un resultado rápido, porque el resultado no depende de él. Porque él no le dio la enfermedad al paciente y no es el culpable de la aparición de la enfermedad. Él simplemente intenta ayudar, es como una herramienta de ayuda en manos de Dios. Por lo tanto, cuando el paciente habla de la necesidad de ayuda urgente, el médico se siente impotente ante tales palabras. Porque no sabe cómo dar esperanza al paciente, no sabe cuándo vendrá la ayuda, no lo sabe con certeza, intenta ayudar. Y el paciente, cuando está en un estado de humildad, simplemente espera humildemente cuando llegará el alivio. Así se construyen las relaciones. Pueden deteriorarse como resultado de una comprensión incorrecta de este proceso. A veces los pacientes piensan que el médico está obligado a ayudar de inmediato, y esto causa problemas. Me ha pasado bastantes veces, siempre es desagradable, por eso quería detenerme en esto ahora, para evitar más problemas de este tipo. Si el médico es bueno, no necesita que le digan que el paciente está sufriendo. El médico ya ve que el paciente está sufriendo. Intenta hacer todo lo posible, pero no siempre es posible obtener resultados rápidos. Porque el paciente debe entender por qué está enfermo. La enfermedad se da como una prueba para la persona y está relacionada con su carácter, con sus hábitos y su visión de la vida. Por eso no siempre es posible ayudar de inmediato. Y lo más importante que se requiere del médico es paciencia, perseverancia y comprensión de la conexión entre la enfermedad y la salud del paciente. ¿Y qué se requiere del paciente? ¿Saben cuáles son las cualidades más importantes de un paciente? 2 cualidades, las más importantes. La fe es una, ¿y la otra? La humildad. Porque el médico no tiene la culpa de nada, intenta hacer algo, pero no depende completamente de él. Él es simplemente una herramienta en manos de Dios. Transmite lo que Dios quiere, si es un verdadero médico. También hablaremos sobre qué médico puede ser verdadero y cuál no lo es. De cualquier manera, es muy importante entender estas cosas. Claro, este tema es más profundo. No me gustaría hablar demasiado sobre esto ahora porque tenemos muchas preguntas. Lo más importante es que hoy será una conferencia bastante interesante para vosotros. Estas son principalmente mis observaciones. Hay información de Ayurveda, pero en su mayoría son mis observaciones. Ahora os daré información que he acumulado como resultado de mi experiencia de trabajo, la relación del carácter con las enfermedades. Podemos seguir un orden alfabético y estudiar esto en varias conferencias. ¿Estáis de acuerdo? Así que la razón principal de todas las enfermedades está en la actitud incorrecta hacia este mundo. No entendemos por qué existe este mundo, ni por qué vivimos en él. ¿Para qué necesitamos este mundo? Este mundo es necesario para que aprendamos a relacionarnos correctamente con nosotros mismos y con Dios. Debemos entendernos a nosotros mismos y entender quién es Dios. Ese es el único propósito de este mundo. No hay otros fines. Eso significa entender quiénes somos. Eso es la autoperfección. Es decir, no hay otras formas de autoperfección. Si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos perfeccionarnos? Si una persona no sabe cómo se llama, ¿cómo puede completar un formulario sobre sí misma? Es muy difícil hacerlo. Nadie podrá entender de quién es el formulario. De la misma manera, debemos entender quiénes somos. Esa es la base de todo conocimiento. ¿Quién sabe quién es? Levanten la mano. ¿Todos saben? Entonces, ¿quiénes sois? Somos sirvientes de Dios. Sirvientes de Dios. ¿Y tú sirves a Dios? Ella lo sabe. Sí, nuestra naturaleza es servir. No podemos ni siquiera queremos servir a nadie, aunque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es servir. Si no lo hace, inmediatamente se enferma.
Y hay muchas características de carácter que surgen solo de una cosa, que se llama egoísmo, el deseo de servirse a sí mismo. ¿No? ¿No viene de eso? Simplemente no lo sabéis. En las Escrituras Sagradas todo esto está descrito, que el alma vive en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual todos los seres vivos están en un estado de servicio. Ese es el principio básico de estar allí. Porque si un ser viviente no quiere servir, eso significa que inmediatamente viola los principios espirituales del mundo espiritual. Y como resultado, Dios satisfizo el deseo de tales seres vivos y surgió el mundo material, donde todas las almas, todos los seres vivos ya inicialmente tienen el deseo de no servir, sino que les sirvan. Es decir, inmediatamente cuando llegamos aquí, la primera capa que envuelve el alma, la primera fuerza que nos envuelve es el falso ego, la fuerza más sutil que existe a nuestro alrededor. Y nos identificamos de inmediato no con el alma, no con la fuerza espiritual, sino que nos identificamos con la materia. Pensamos que yo soy este cuerpo, nos identificamos como el cuerpo. Mis pacientes a menudo me dicen, ¿mi alma renacerá en otra persona? Esto significa que no entienden que son el alma y que tendrán otro cuerpo. Y él dice, mi alma nacerá en otra persona. Esto significa que piensa que él es el cuerpo y que morirá, y que su alma nacerá en otra persona. Pero en realidad no es así. En realidad somos almas y el cuerpo nos ha sido dado para que podamos conocernos a nosotros mismos, nuestra verdadera naturaleza. Se nos ha dado para que controlemos algo, porque el alma no quiso servir, sino que quiso gobernar. Como resultado, al alma se le da un cuerpo y el alma gobierna ese cuerpo. Quería gobernar algo, así que gobierna el cuerpo, y luego también gobierna todo lo que rodea a esa alma. Ella controla todo lo que la rodea, intenta dominar, es un deseo secreto, todos lo tienen. Queremos hacer algo mejor para nosotros, mejorar nuestras relaciones, es decir, queremos estar bien. Pero cuando surge la pregunta, ¿voy a estar bien yo o estará bien él? ¿Qué elijo? Elijo, voy a estar bien yo. Este es el problema principal por el cual estamos aquí y sufrimos. ¿Y cuál será el resultado de estos sufrimientos, de esta tolerancia? El resultado será simplemente aprenderemos a servirnos mutuamente. Entonces llegará la felicidad. ¿Cuándo estaremos bien? Cuando aprendamos a servirnos mutuamente y entenderemos que todos deben servir también a Dios, porque no pagamos por la luz solar y nos llega continuamente. Tampoco pagamos por el aire. Hay una ley, cuando una persona usa algo de manera irracional y sin gratitud, poco a poco pierde ese bien. Esa es la ley. Usamos el aire de manera irracional, por eso perdemos ese bien. Lo mismo ocurre cuando usamos irracionalmente todo lo demás. Y poco a poco todo empeora. Es nuestra propia culpa, porque no conocemos las leyes. Cuando sepamos las leyes, todo estará bien. Por lo tanto, el principio más importante es el aprendizaje, el conocimiento. Debemos estudiar constantemente e intentar entender todo. Ese es el sentido de nuestra vida, el autodesarrollo, el conocimiento. Así que las enfermedades son lecciones, es lo que se supone que debemos aprender. Una persona puede aprender de manera subconsciente o consciente. Si ha aprendido de manera subconsciente, hay una posibilidad de que vuelva a enfermarse. Si uno aprende de manera consciente, entonces no se enfermará, porque sabrá lo que es cada cosa. Pondré un ejemplo de cuando una persona aprende subconscientemente. Supongamos que una persona tiene el corazón enfermo. ¿Por qué? Por ser resentida. La persona deja de resentirse porque le duele el corazón tan pronto como se ofende. De esta manera pierde la cualidad de ser resentida. Eso es aprendizaje subconsciente. Luego está el aprendizaje consciente. El aprendizaje consciente significa que la persona es consciente, es decir, la mente se llena de fuerza. El aprendizaje consciente implica que la persona lo estudia todo. ¿Y cuál es la cualidad más importante en el estudio? ¿Sabéis cuál es la cualidad más importante? La perfección del intelecto no puede ocurrir sin la cualidad más importante. Esta cualidad se llama humildad, porque cuando una persona aprende algo, le duele el corazón. Ese dolor surge porque algunas cosas no coinciden con nuestra comprensión. Algo puede no coincidir. Pero aceptamos alguna autoridad y tratamos de aceptar algunas cosas como verdaderas,
y tratamos de entenderlas, de estudiarlas. No siempre es fácil aceptar, y la humildad permite hacerlo. La humildad es la primera más importante, y la segunda cualidad es la pureza. ¿Qué significa pureza? Significa que la persona no debe pecar. Si quiere estudiar algo, debe tratar de vivir de manera pura, no debe hacer cosas malas. De lo contrario, el corazón se contamina y no puede aprender. ¿Por qué no puede aprender? Porque la conciencia cambia como resultado de las acciones. Los sentimientos actúan de tal manera que la mente cambia por esto. La mente cambia y la persona adquiere de inmediato una visión del mundo diferente. Por ejemplo, un estudiante pensaba que su maestra era buena mientras le ponía buenas notas. Luego no estudió para la lección, es decir, cometió un acto pecaminoso, no estudió, fue a la escuela, le pusieron una mala nota y la profesora pasó a ser mala. Su visión del mundo cambió como resultado de su acción, pero él no ve tal conexión. La visión del mundo cambia como resultado de nuestras acciones y luego es muy difícil cambiar la visión del mundo de nuevo. Al principio todo está bien, luego, cuando la visión del mundo cambia, es difícil cambiarla de nuevo. Este es un gran problema. Por eso la humildad y la pureza son dos cosas, y en el tratamiento también tienen importancia. No hay gran diferencia entre tratamiento y aprendizaje, en realidad. Porque si uno cree que curarse es simplemente tomar pastillas, eso no funciona. Hay que entender. Entonces, habrá salud, no es necesario tomar nada. El tratamiento con piedras es bueno, pero si la persona no trabaja en sí misma, puede ayudarle temporalmente, pero luego volverá a ser como antes. De alguna manera todo volverá o aparecerán otras enfermedades. Por lo tanto, es necesario seguir ciertas reglas. Entonces, el absceso. Empezamos con la letra A. ¿Por qué surge un absceso? Ahora os hablaré de las conexiones sutiles de esta enfermedad con nuestro carácter. Cuando surge la inquietud, ¿qué significa inquietud? La inquietud significa que una persona tiene dentro de sí una falta de sensación de verdad. La inquietud surge porque la persona no siente lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué no lo siente? Debido a la contaminación. La contaminación son acciones incorrectas. Así las acciones incorrectas generan la contaminación de la conciencia de una persona y entonces no entiende lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, una persona mata a alguien o engaña, hace una maldad a alguien o se enfada con alguien. Este estado de contaminación nubla la conciencia y ya no sabe, no entiende completamente cómo debe comportarse correctamente. Así surge la inquietud, surge por la falta de conocimiento, y la falta de conocimiento surge porque no queremos saber. Si tenemos el deseo de saber, entonces Dios da el conocimiento. Por lo tanto, siempre, a pesar de que cometemos errores y realizamos malas acciones, debemos querer corregirnos humildemente, que es la primera cualidad. Y la segunda es que debemos desear conocimiento. Cuando tenemos el deseo de saber, Dios nos da la oportunidad de aprender. Según nuestros deseos, obtenemos algo. Lo que deseamos, eso obtenemos. Si solo queremos sexo o dinero, Dios nos dará solo esos pensamientos, solo sobre eso, y no habrá conocimiento. Debemos desear conocimiento y felicidad, debemos desearlo, y entonces lo tendremos, aunque no inmediatamente. Porque los actos impíos también interfieren, se sobreponen a nuestros deseos. Fatiga. El absceso también surge de esto, es decir, un absceso por agotamiento. El agotamiento surge porque la persona está excesivamente tensa, trabaja sin amor y eso lleva a la tensión. ¿Qué es el trabajo sin amor? Cuando una persona trabaja con alegría, entonces surge la tranquilidad y la persona no se cansa. Sabéis, a veces vais al campo, trabajáis mucho con alegría y no os cansáis. Uno se cansa porque trabaja sin alegría, se apresura, quiere hacer todo rápidamente y entonces se cansa. El absceso también surge por la avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿De qué surge la avaricia? Surge porque la persona no siente amor. No siente amor, no lo siente, y gradualmente se acumula esta fuerza en él. ¿Por qué no siente amor? Porque no quiere dar nada a nadie. Quiere coger todo para sí mismo. La falta de amor se acumula y necesita recibir placer, ya que el alma no puede existir sin placer, y al estar aburrida de la falta de placer, comienza a agarrar.
Como no sabe que al mismo tiempo debe servir y así recibirá alegría debido a la falta de una comprensión correcta de las cosas, empieza a agarrar todo. El cuerpo empieza a agarrar. Pero el alma pide, quiero placer, y la mente piensa que el placer es simplemente agarrar, es una ilusión. Cuando no queremos servir a Dios, surge esa ilusión. No queremos servir a la gente, solo queremos servirnos a nosotros mismos. El absceso también surge de la dejadez. ¿Qué es la dejadez? Es la falta de comprensión de la necesidad de la pureza. Tal falta surge debido a la contaminación de la mente. La mente ya no entiende qué es bueno y qué es malo. Simplemente hace todo a la vez pensando, es lo mismo, lave los calcetines o no los lave, no hay diferencia. A él no le importa porque no encuentra placer en hacer algo agradable para otras personas. Generalmente uno no es descuidado cuando se preocupa por lo que los demás piensan de él. Si no le importa, se vuelve descuidado y eso acaba generando un absceso. ¿Cómo causa el descuido un absceso? Simplemente se acumula suciedad en la piel. ¿Cómo causa la codicia un absceso? La codicia aumenta ciertas hormonas malas en el cuerpo, lo que interfiere con el metabolismo. Además, la codicia, a través de la glotonería, aumenta la acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo, resultando en abscesos. ¿Cómo actúa el agotamiento? El sistema inmunológico se debilita debido al agotamiento. El sistema inmune sufre. ¿Cómo actúa la ansiedad? ¿Por qué surge un absceso? Los mediadores de la inflamación aumentan, es decir, el proceso inflamatorio se intensifica debido a la ansiedad, aumentando la intensidad de la inflamación. Tendencia a comer dulces cuando uno está agotado. Hay dos tipos de personas. Algunas, cuando están agotadas y no sienten alegría, intentan hacer algo bueno por alguien, mientras que otras intentan comer algo dulce, haciendo algo bueno para sí mismas. Ahora, ¿por qué sufren las adenoides? Los adenoides sufren por la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es cuando una persona se irrita con un pequeño estímulo, no puede contenerse, aunque no haya pasado nada serio. ¿De dónde viene la irritabilidad? De la falta de alegría en el corazón. Cuando una persona no tiene suficiente alegría en su corazón, se irrita, porque cuando el alma no está llena de felicidad, entonces busca, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Llega alguna desgracia, alguien viene y dice algo pesado, pero el alma quiere felicidad. No hay felicidad porque no servimos a nadie, solo nos servimos a nosotros mismos, y surge inmediatamente la irritabilidad. Porque cuanta más alegría tiene una persona en el corazón, más llena está de alegría, menos irritabilidad tiene. Cuanta menos alegría en el corazón, más irritabilidad. ¿Por qué hay poca alegría en el corazón? Porque no queremos servir a los demás, queremos servirnos a nosotros mismos. Tensión. Las adenoides también surgen por la tensión. Existe un cierto tipo de tensión que viene de ser quisquilloso. Cuando una persona aprieta los labios, esta quisquillosidad, la tensión, surge como resultado de la falta de humildad. Es decir, la persona no trata con humildad a todos los que le rodean, no tolera los defectos de los demás. Y él piensa de inmediato, qué repugnante, ese es así, ese es malo. Todos son muy descuidados y hacen todo mal. Y en ese momento aprieta los labios. Las adenoides son órganos que nos proporcionan la felicidad de la humildad. Es decir, cuando una persona es humilde, muy complaciente, entonces sus adenoides no sufren, pero cuando es muy meticuloso, sufren. Quisquillosidad, irritabilidad, concentración en lo que provoca repugnancia. La persona se enfoca en esto. No solo tiene algo que le causa repugnancia, sino que se concentra, focaliza toda su atención en ello. Y piensa, mi hijo siempre va vestido inapropiadamente, ya es hora de ponerse el abrigo de otoño y él anda sin abrigo. Y aprieta los labios, se aprietan de nuevo. Y hasta me duele la garganta porque él anda sin abrigo. Esto surge de la quisquillosidad de la persona. No le gusta tal comportamiento de otra persona. Como resultado, se concentra en esto, lo que causa el problema. Inseguridad mental. ¿Qué es la inseguridad? Cuando está una persona desprotegida. Cuando no tiene un sentido interno de la justicia, cuando una persona tiende a engañar o a tolerar el engaño de otros, cuando tiende a engañar, pierde la comprensión de lo que es verdad, pierde la sensación de lo que es la verdad,
y como consecuencia teme a todos. De allí surge la inseguridad. Y cuando una persona permite que otros engañen en su presencia, también aparece la inseguridad por el miedo. Surge miedo en esa persona, siente que algo malo está sucediendo pero no puede cambiar nada. Surge la inseguridad, y esto también afecta a las adenoides. ¿De dónde surge el alcoholismo? De no entender cómo se genera el placer. Hay 3 tipos de placer. El primer tipo de placer es cuando una persona estudia algún conocimiento y, al iluminarse con él, obtiene felicidad. O al trabajar logra la felicidad a través del esfuerzo. Esa es la primera forma de alcanzar la felicidad. La segunda forma de alcanzar la felicidad es sin esfuerzo, haciendo algo como tratar de ganar la lotería. Es decir, la felicidad basada en el azar, sin mucho esfuerzo pero realizando ciertas maniobras donde la felicidad está al alcance. El tercer tipo de felicidad es cuando una persona se alegra de la desgracia de los demás. Estos 3 tipos de felicidad siempre están presentes. El primer tipo de felicidad, cuando una persona trabaja y consigue felicidad, es la verdadera felicidad y es duradera. Si una persona recurre a maquinaciones, siempre sucede lo siguiente. Si ganamos algo, más adelante lo perderemos. Puede que no sea inmediato, pero eventualmente sucederá. Es la ley. Si hemos engañado a alguien con astucia, obteniendo algo de manera fácil, después será peor. Quizás no en esta vida, pero en la siguiente, esto se va acumulando de todas formas. Por eso no tiene sentido hacerlo. Y el tercer tipo de placer es cuando una persona busca placer a costa de la desgracia de otros, como en el caso de una violación. El segundo tipo de placer primero genera placer y luego sufrimiento. Y el tercer tipo de placer nunca produce placer, siempre produce sufrimiento. ¿Qué placer hay en violar a alguien? Ningún placer, solo sufrimiento. Después acabas en la cárcel o algo peor. Es un destino muy malo. Esa persona siempre renacerá como un animal en la próxima vida. Ya no podrá nacer como humano, así que no hay ningún placer en eso. Entonces, quien busca el placer fácil, es decir, el segundo o tercer tipo de placer, comienza a beber. Hoy en día muchas personas beben. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la persona no encuentra alegría, le falta felicidad en la vida. Piensa, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Como el alma no puede vivir sin felicidad, comienza a beber. ¿Qué significa beber? Es un envenenamiento del cerebro, un tipo de envenenamiento en el que se produce un intercambio. El intercambio se llama así: cambio la felicidad por mi cerebro, es decir, la persona adquiere felicidad y pierde su intelecto. La persona no pierde muchas cosas, pues la salud no se ve tan afectada cuando se bebe, todo se mantiene más o menos igual. Gradualmente se desarrollan enfermedades, por supuesto, pero no sufre mucho. El alcohol mata bacterias en el cuerpo, estimula la actividad, aumenta la circulación sanguínea y así sucesivamente. Algunos trastornos metabólicos menores ocurren, pero nada grave. Por eso ya sabéis que muchos alcohólicos viven bastante tiempo, incluso aquellos que beben constantemente. Dicen, el mejor tratamiento es el vodka con pimienta. Si uno se enferma de gripe, hay tratamientos en 3 gunas, es decir, en 3 calidades: tratamiento en la bondad, tratamiento en la pasión y tratamiento en la ignorancia. Cuando una persona se trata en la ignorancia, pierde su intelecto en el proceso, pero gana salud. Cuando una persona se trata en la pasión, cura una cosa, pero daña otra. Cuando una persona se trata en la bondad, cura todo y gana salud, felicidad y éxito. Por eso hay que tratarse en la bondad, hay que explicar esto a la gente. Porque si beben vodka con pimienta, pierden la cabeza por ello. La mente se les queda un poco nublada. La persona deja de entender dónde está y cómo está, y luego su vida se vuelve algo sin valor, debido a la falta de conocimiento de que esto no traerá felicidad al final. Así surgen esos problemas. El alcoholismo surge de la estupidez, cuando una persona ya ha perdido la razón, quizás incluso en una vida pasada. Es decir, uno puede nacer ya un poco despistado y no entiende cómo vivir correctamente, qué hacer, simplemente bebe porque todos beben. Esto por la ignorancia en la que uno cae en el alcoholismo. Surge de la desilusión en la vida, se estableció metas incorrectas en la vida, quería lo que no debía.
Y cuando logró su objetivo y no sintió satisfacción, o simplemente no lo logró y se sintió decepcionado, entonces comenzó a beber, porque no ve otro objetivo. Cuando una persona busca el autoconocimiento, no experimenta desilusión. En este camino todo es conocimiento. Si algo no salió bien, también es interesante. Si algo se hizo mal, la persona saca conclusiones, sigue el camino del conocimiento. Sabe que es imperfecto, comete errores, hace algo bien, algo mal. De una forma u otra, saca conclusiones. Una persona que no sigue el camino del conocimiento no saca conclusiones. Simplemente se encierra mentalmente y piensa, ¿qué debo hacer? Quiero ser feliz. Todos hablan de algo incomprensible, de algo elevado, que no entiendo en qué está la felicidad allí. Entiendo que si ahora me sirven y bebo, me sentiré bien de inmediato. Esa es mi felicidad. Así razona una persona tonta y renace como animal en la siguiente vida, porque la forma de vida humana está destinada al autoconocimiento. Si una persona no quiere dedicarse al autoconocimiento, entonces en la próxima vida ya no obtiene la forma humana. ¿Para qué sirve la cabeza? Para pensar entonces para la autoconciencia. La desesperanza provoca alcoholismo. Las personas beben por desesperación. ¿De dónde surge la desesperación? La persona no sabe qué hacer. Surge la desesperación. Porque todo alrededor está mal, le resulta difícil vivir, no encuentra una salida. Su destino se ha oscurecido, ha cometido muchos actos malos en el pasado y ahora tiene que pagar por ellos. Y surge una situación en la que la vida se vuelve difícil, todo le aprieta, no se puede confiar en nadie, todo va mal. Por ejemplo, no hay dinero, o hay dinero, pero no hay felicidad, y esta desesperanza lo oprime cada vez más. Y le falta felicidad por la desesperanza. Piensa, ahora beberé y habrá más felicidad. Bebe y temporalmente siente más felicidad. Cuando recobra la sobriedad, vuelve a sentir desesperanza, por lo que después de un tiempo necesita volver a beber. Así surge un ciclo que gradualmente lo lleva a la degradación. Sabéis, existe una borrachera cíclica, consumo cíclico de alcohol. El deseo de beber surge de la falsedad. Cuando una persona engaña, se crea a su alrededor un campo de mentiroso. La gente deja de confiar en él. Porque en el plano sutil no se puede ocultar nada. Si alguien engaña, ya es evidente, no se puede ocultar. Si alguien engaña a otra persona, todos lo pueden ver, porque la mente sutil lo penetra todo. Tal vez no podamos explicarlo, pero si una persona tiene una característica particular, todos lo notan. Por eso, cuando ocurre un engaño, la persona se siente insatisfecha, le falta felicidad porque nadie le da felicidad. Si alguien comienza a engañar, todos mentalmente se alejan de él y siente que la fuente de felicidad se ha apagado, la felicidad no fluye. La felicidad siempre viene de otras personas o de Dios. No podemos obtener felicidad de nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo nos dura la felicidad que obtenemos de nosotros mismos? Unos 5 minutos. Te acuestas en la bañera y en 5 minutos ya te aburre. Quieres disfrutar de ti mismo, empiezas a comer, te llenas y no puedes disfrutar mucho de ti mismo. Pero de otras personas la felicidad puede fluir constantemente sin parar. Cuando esa fuente se pierde, la persona siente que todo va mal, pero no sabe por qué, porque le falta el conocimiento de que necesita vivir para otros. No sabemos por qué nos sentimos mal, porque existen conexiones sutiles con otras personas. Si estas conexiones son malas, la vida de la persona gradualmente empeora. Cuando un niño nace, no tiene tales conexiones, de alguna manera las quema antes de nacer. Nace como nuevo, corre, salta, experimenta con su cuerpo, corre, se siente ligero, se siente bien, crece, juega y se divierte. Luego comienzan a formarse nuevas conexiones, y si son incorrectas el niño se siente cada vez peor, luego crece y se le vuelve muy difícil vivir. No porque nos volvamos más inteligentes, sino porque vivimos de manera incorrecta. Porque cuanto más inteligente es una persona, más feliz se vuelve alcanzando la felicidad en el presente. La sensación de soledad genera el deseo de beber. ¿De dónde viene la sensación de soledad? Del deseo de recibir en lugar de dar. Alguien que siempre da puede sentirse solo. Pensadlo, una persona que desea dar, ¿estará sola? Hay personas que quieren dar, pero lo hacen por interés propio. Dan y luego se enojan. Oh, di tanto, soy tan bueno y ellos son malos, no aprecian lo que doy. Esto es por codicia.
y tal persona también se siente sola. Parece que da, pero lo hace por interés. Pero si una persona da desinteresadamente, disfruta dando, entonces a todos les gustará estar cerca de esa persona. No estará solo. El sentimiento de culpa crea el deseo de beber, porque la gente no siempre entiende cómo resolver su culpa. Decimos, soy culpable, pero somos egoístas, no queremos corregir nuestra culpa, porque queremos que todo sea bueno para nosotros, no para los demás. Así que sentimos, soy culpable, ¿y qué más? ¿Tengo que ir ahora a pedir perdón? Incluso si pido perdón, diré, perdóname, no volveré a hacerlo, y entonces, ¿realmente no lo volveré a hacer? Estas palabras implican que primero pido perdón, luego debo darme cuenta de cómo debo actuar de manera diferente y luego empezar a actuar de manera diferente. ¿Os imagináis el trabajo que debe hacerse después de pedir perdón? Pero nosotros simplemente pedimos disculpas y seguimos adelante. No hay ningún trabajo personal, por eso la culpa permanece y la persona pierde el placer, porque recibía placer de alguien y lo perdió. Entonces cree que necesita beber y olvidar toda esta desgracia que ha ocurrido. La botella es su mejor amiga, porque no exige nada, simplemente bebes y ya está, te sientes bien, surge una alegría animal. ¿Alguien no está de acuerdo con esto o todos están de acuerdo? ¿Hay objeciones? No estoy acusando a nadie de verdad, no piensen mal, simplemente os estoy contando lo que hay. La siguiente enfermedad es la alergia. ¿De qué surge la alergia? Ante todo surge de la falta de humildad del individuo, porque la alergia es una sensibilidad elevada a algo. La falta de humildad puede manifestarse de diferentes maneras, no necesariamente hacia otra persona. Si una persona simplemente tiene un egoísmo irritable y meticuloso, puede chocar en el plano sutil con cualquier cosa. Ese egoísmo puede chocar con plantas, polen, animales. La alergia simplemente viene de la falta de humildad. ¿Cómo tratar la alergia? Se debe cultivar la humildad. Tan pronto como una persona se vuelve más humilde, la alergia desaparece. La ansiedad también produce alergia. La ansiedad debe ser bastante fuerte, agitada. Cuando una persona está agitada, su sensibilidad aumenta. Cuando se agita, agota su alegría, agota sus fuerzas y todo comienza a irritarlo. Y dentro de él surge una confrontación con el polen y así sucesivamente. La alergia es simplemente una confrontación con algún objeto ajeno. Nos confrontamos con ello porque no podemos tolerarlo. No podemos tolerar debido al egoísmo, debido a la falta de alegría. ¿De qué surge en general la ansiedad? Surge de que la persona ata sus sentimientos a algún objeto, primero a uno, luego a otro. Su energía material sutil, su sentimiento tiene una naturaleza material sutil. Se une a este objeto y lo tira de un lado a otro y pierde la paz. Él no busca la felicidad dentro de sí mismo, no la da a la gente, sino que intenta tomarla del exterior y retenerla para sí. No da felicidad desde dentro a las personas, sino que intenta tomar algo del exterior. Y dice, necesito un coche, necesito una casa, necesito esto, necesito aquello, y no tengo suficiente dinero para todo. Y la persona se preocupa, piensa, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ganar más dinero? Y comienza a moverse de un lado a otro y aparece la inquietud. Y a veces también surge una alergia a partir de esto. El estrés excesivo genera alergia. ¿De dónde viene el estrés excesivo? De no entender la ley. Que cuando una persona trabaja felizmente, Dios le provee de todo. Piensa, cuanto más trabaje, más dinero y más cosas tendré. ¿Y saben de qué depende la cantidad de bienes o riqueza? Depende de cuánta utilidad aportamos a los demás. A veces podemos trabajar sin aportar beneficio, es decir, si no tenemos una actividad bondadosa, simplemente estamos trabajando. Y mientras tanto, no estamos actuando con amor. Cuando actuamos sin amor, no aportamos ningún bien. Porque la actividad sin amor no trae buenos resultados. Si empezáis a acariciar a alguien sin amor, vuestras caricias no le serán de mucha utilidad. La persona pensará, ¿qué está haciendo? Y se irá. Lo mismo ocurre con el trabajo. El objeto que creamos se llena de cierta energía, y esta energía le da al objeto la capacidad de ser utilizado. Si se hace un coche muy bien y de calidad, pero con irritación y tensión, cuando alguien se sube en él, no podrá sentirse bien. Existe la probabilidad de que pueda tener un accidente.
Es decir, algo hecho en un estado de preocupación es difícil de usar adecuadamente. Por eso cuando actuamos y hacemos todo en un estado de alegría, en un estado de felicidad, acumulamos un destino positivo. Es decir, nos volvemos útiles para todos. Y dependiendo de ese destino positivo, obtenemos riqueza, y cuanto más de ese destino tengamos, más dinero tendremos. Si alguien piensa, cuanto más trabaje, más dinero tendré, eso no es cierto. Se puede incluso esforzar y atraer más dinero hacia uno mismo, pero a costa de la salud, que disminuirá. Esto se hace a expensas de la salud. Atraes dinero, pero de repente te duele la espalda, luego algo más se resiente, y luego ese dinero ya ni siquiera es necesario. O terminas gastándolo todo en tratamientos médicos y te preguntas, ¿por qué hice todo esto? Por eso no se debe realizar un esfuerzo excesivo. Esa es una actividad en la modalidad de la pasión, no lleva a la felicidad. Acabo de decíroslo, pero aún así nadie lo creerá, porque esto necesita ser comprendido profundamente antes de que uno pueda renunciar a ese tipo de actividades pasionales. Requiere mucho tiempo y un estudio profundo, ver ejemplos, estudiar, observar. Mira a esa persona que se agita todo el día trabajando, vamos a ver qué le pasa. Se enriquece de repente, pero a costa de su salud. Otro se enriquece, pero todos sus seres queridos lo traicionan, porque no cultivaba felicidad y alegría, sino codicia y todo tipo de manipulaciones. Y como resultado perdió su entorno social y su ambiente normal. ¿Y qué pasó como resultado de la pérdida de su entorno? Todos se alejaron o le fueron infieles. La vida se volvió muy difícil. Por eso es necesario cultivar la felicidad, la alegría y las buenas relaciones sociales. No debemos dedicarnos solo al trabajo, hay que dedicar tiempo a la familia, ayudarles, apoyarles. Así habrá felicidad. De lo contrario, solo habrá agotamiento. La alergia también surge de la crueldad. Un trato cruel provoca una invasión cruel, por así decirlo, una intrusión. Muchas enfermedades infecciosas graves surgen de la crueldad. Las infecciones más graves surgen en una persona como resultado de su trato cruel hacia los demás. Pierde su inmunidad y entonces surge la alergia. Así también ocurre. Además, la alergia puede surgir de la lujuria. Cuando una persona no puede vivir de manera normal y busca algo fuera de lo común. Esto también surge de la falta de alegría, es decir, se despiertan los instintos puramente animales. Y debido a esto la persona se contamina mucho y le surge la alergia, amnesia, pérdida de memoria. ¿Por qué se deteriora la memoria de la persona? Se deteriora debido a la crueldad, por la ira y la crueldad. Estos son los primeros rasgos que reducen la memoria. Porque cuando una persona es muy egoísta, quiere obtener placer a cualquier costo, a expensas de otros. Y cuando esto sucede, se contamina severamente y pierde la memoria de sus buenas acciones pasadas. Es decir, toda la información útil que tiene la olvida debido a que comete alguna acción grosera. La rudeza reduce la memoria, la persona se envuelve en la ilusión. Ya todo le empieza a parecer diferente y la información que tenía deja de interesarle. Lo mismo ocurre como resultado de la ira. La ira inmediatamente nubla la mente de la persona. Algunos se enojan tanto que incluso olvidan lo que estaban haciendo en ese momento, es decir, la memoria se deteriora rápidamente. Y si se analiza, se advierte que estas personas también pierden la memoria de las acciones pasadas, ya no recuerdan bien lo que sucedió. Por lo tanto, si una persona tiene buena memoria, significa que cualidades como la crueldad y la ira no están muy desarrollados en ella, no están muy arraigados en su ser. También existe el miedo. Cuando una persona huye de la vida, no puede recordar porque tiene miedo. No quiere recordar, esto sucede de manera subconsciente. No quiere recordar porque tiene miedo, no quiere información adicional. El miedo surge de la pereza espiritual. Cuando una persona no quiere esforzarse por la felicidad, surge el miedo, porque teme lo que le pasará después. El corazón dice, no dejes que todo fluya por sí solo, mejora las cosas, no hagas malas acciones, haz cosas buenas. El corazón le habla desde dentro, pero él no escucha. Y tiene un conflicto interno, surge el miedo de que algo malo sucederá si no actúa como debería. ¿Y qué genera ese miedo? La falta de deseo de recordar, la falta de memoria. La incapacidad de defenderse provoca la falta de memoria. ¿Cómo sucede esto? Cuando una persona no quiere defenderse. Cuando no le importa a sí misma.
¿Y cuándo no le importa a sí misma? Cuando está decepcionada consigo misma. Y una persona se decepciona consigo misma cuando se siente profundamente contaminada, es decir, cuando ha cometido actos sucios y se vuelve indiferente consigo misma. Está decepcionado con su felicidad, con su vida, y por eso le da igual cómo lo traten, no le interesa en absoluto. Y esto ocurre a menudo por huir de la vida, la incapacidad de defenderse. Además, la falta de memoria surge por la pereza. Todos sabemos cómo ocurre esto. Cuando una persona es perezosa, simplemente no quiere recordar. Es una conexión muy sencilla, no hay que esforzarse mucho para entenderlo. Simplemente no quiere pensar y ya está. El exceso de tensión deteriora la memoria. Sabéis, algunas personas quieren mejorar su memoria y empiezan a esforzarse mucho para recordar. ¿Sabéis cómo se puede recordar todo? Se recuerda todo cuando una persona hace algo en un estado de felicidad. Cuando una persona hace algo en felicidad, en alegría, entonces lo recuerda inmediatamente. Cuando una persona trabaja con gusto, estudia algo, lo recuerda todo. Pero si estudia algo sin placer, solo por estudiar, por cumplir con una obligación, no lo recuerda en absoluto, y si lo recuerda, no dura mucho. Hice el examen y lo olvidé todo. Por lo tanto, no tiene sentido tal esfuerzo. Cuando una persona no quiere hacer algo, si no es su naturaleza, entonces no debería hacerlo. De lo contrario, simplemente perderá su memoria por eso, y eso es todo. Algunos estudian en el instituto sin vocación y pierden la memoria como resultado de ese estudio. Y tal persona dice, me esforcé demasiado en los estudios y ahora no me acuerdo de nada. Por la avaricia, la persona pierde la memoria. Por la avaricia. Cuando la avaricia empieza a dominar, ya no puede recordar. Porque así es como funciona la memoria. La memoria está destinada a los demás. Recordamos para poder hacer cosas. Si no podemos aplicar algo de ninguna manera, no lo recordaremos. La memoria tiene un propósito, sirve para algo. Por eso la memoria se activa cuando algo le interesa a la persona. El verdadero interés es cuando quieres servir a otras personas. Y la codicia elimina inmediatamente todo ese interés de servir a los demás, y como resultado no funciona la memoria. Si eres codicioso, no puedes recordar. Por ejemplo, una persona corre a comprar pan y tiene que recordar el número del autobús en el que llegó. Corre a comprar pan, quiere comprar pan a toda costa y se olvida del número del autobús por la avaricia. Dice, simplemente no tuve tiempo de recordarlo. En realidad fue por avaricia. La agresión empeora la memoria. La agresión. ¿Qué es la agresión? Es cuando quieres defender tus intereses a toda costa. No te importa la vida o la salud de otra persona. Y cuando atentas contra la felicidad de otra persona, pierdes la memoria. Porque si recordaras todas las crueldades que has cometido en tu vida, simplemente no podrías soportarlo, lo olvidarías todo. Por eso cuando a una persona le preguntan, ¿cómo mataste a alguien? Él dice, ya no recuerdo cómo fue. Pierde la memoria por la agresión, no quiere recordar, simplemente se activa su mecanismo de defensa, no quiere recordar eso. La angina surge por lo mismo que las adenoides, como hemos dicho, más o menos lo mismo. Repugnancia, falta de humildad, escrupulosidad, irritabilidad, inseguridad en uno mismo, desprecio. Anemia. ¿De qué surge la anemia? Falta de alegría, porque la sangre está llena de la fuerza de la alegría. La sangre está compuesta de alegría. Cuando una persona tiene mucha alegría, su sangre es normal. Cuando le falta alegría, entonces surgen trastornos en la sangre. El exceso de tensión también provoca anemia. ¿Por qué el exceso de tensión? Porque la fuerza de la alegría también disminuye, la fuerza de la felicidad, por el exceso de tensión. El trabajo sin alegría genera anemia. Desesperanza. Lo mismo, hemos hablado de qué es la desesperanza. ¿Por qué surge la anemia? Porque falta alegría. Con la depresión hay anemia. ¿Qué es la depresión? La depresión es cuando una persona ya está completamente perdida. No le interesa nada porque no ve alegría en nada. La depresión significa falta de ganas de vivir. Es como si la persona se apagase poco a poco. Muere mientras vive en este cuerpo. Es decir, no muere como de costumbre, como envejecen todos, sino que simplemente se marchita ante la vista. Este estado se llama depresión. Ya no le interesa vivir, porque no ve un propósito, no ve alegría en esta vida. Y así es como también surge la anemia. Cuando surge la pasividad, surge la anemia.
¿De dónde viene la pasividad? De la pereza. Cuando una persona no ve un propósito en la vida, no entiende cómo debe actuar para alcanzar la felicidad, surge la pasividad. ¿De dónde surge la pasividad? Del no ver sentido en lo que uno hace cuando no hay resultados. No hay alegría en hacer algo, no entiende la felicidad que trae una acción. Piensa, bueno, cuando hagan algo por mí, entonces seré feliz. La pasividad surge del deseo dirigido solo hacia uno mismo. Este es un estado terrible. La persona ni siquiera puede encender la televisión sola. Dice, mamá, enciende la tele. La mamá hace todo por él. La mamá está pegada a él, hace todo por él. Y él se ha vuelto tan perezoso, dice, mamá, ve y enciende la tele. Mamá, ve a apagar la tele, no quiero verla, están poniendo cosas malas. Todo esto hace que la persona pierda sangre. ¿Qué alegría puede haber en esa pasividad? La actividad da alegría, la pasividad da pereza y la persona sufre mucho. El miedo a la vida provoca anemia. Cuando una persona hacía siempre cosas malas, siempre le han hecho daño por ello. Ha desarrollado una sensación de miedo, miedo a actuar incorrectamente, miedo ante la vida. La persona pierde la alegría. Como resultado, aparece anemia. El pesimismo es cuando la persona no entiende dónde está la fuente de alegría, no tiene optimismo, no sabe. Él dice, no hay alegría, existe la ley del embudo en este mundo, no hay ley de la alegría, no hay ley de la justicia, solo hay ley del embudo. Esto es pesimismo. ¿De qué surge el sangrado? ¿Del enojo, la crueldad, la grosería? ¿Cómo causa el sangrado la grosería? La grosería es una invasión en la felicidad de otra persona, es en cierto modo su destrucción. Y cuando destruimos a alguien, también nos destruyen a nosotros. El sangrado surge de la destrucción de la pared vascular. Los vasos sanguíneos protegen nuestra alegría, destruimos la alegría del otro y como resultado tampoco tenemos alegría. ¿Y de qué cae la hemoglobina? Principalmente la hemoglobina baja por la depresión. Cuando una persona no tiene felicidad, no tiene alegría en la vida, su hemoglobina baja. La crueldad y la rudeza también causan sangrado. La decepción. Cuando una persona está decepcionada con la vida, su cantidad de plaquetas disminuye, la coagulación de la sangre se reduce y esto provoca hemorragias. El sobreesfuerzo provoca sangrado porque los vasos simplemente se rompen. No hay protección. Cuando una persona se tensa mucho, tensa a todos los demás a su alrededor. Esto también es agresión. Cuando empieza a estresar demasiado a los que están a su alrededor, sus vasos sanguíneos empiezan a sufrir. El sangrado surge de la insolencia. Las personas insolentes suelen tener sangrados. El desprecio genera sangrado. El desprecio también es peligroso. Es una gran agresión. Cuando una persona tiene actitud despreciativa hacia algo, por eso pueden pasar accidentes. Y de hecho, mucho más que por la agresión, simplemente pasa de todo, va por la carretera, ya ni mira, atropella a alguien y ya está. Así el desprecio provoca accidentes y la tendencia a los sangrados aumenta inmediatamente. Si has hecho sangrar a otro, significa que recibirás lo mismo. El ano, procesos inflamatorios del ano. ¿Cuál es la causa de su aparición? La incapacidad de descansar. La incapacidad de descansar provoca una alteración e inflamación en el recto. Surge el problema. Descuido. Ya sabéis cómo está relacionado. Desprecio. Por ejemplo, una persona no va al baño a tiempo, no le importa. Desprecio. Aguanta y surge el problema. La prisa. Lo mismo. Los músculos del intestino se tensan incorrectamente. Los músculos se sobrecargan y surgen espasmos. Como resultado, la persona no puede ir al baño a tiempo. La irritabilidad. Cuando una persona es muy irritable, le apetece comer picante, y la comida picante irrita. Alguien ahí no está de acuerdo conmigo. ¿No te apetece comer picante? ¿Te apetece comer cebolla, ajo? Entonces, ¿qué te apetece comer? ¿Tomates? Entonces, eso no es irritabilidad. Eso significa que es otra cualidad. La agitación, por ejemplo, no siempre es irritabilidad. Puede ser agitación o tensión. Pero la irritabilidad siempre hace que desees comida picante, o algo como cebolla, ajo o algo por el estilo. La grosería genera procesos inflamatorios en el ano, porque el recto está relacionado con estas cualidades del carácter, protege a la persona de la insolencia ajena.
Si una persona es insolente, destruye su propio recto, porque no puedes protegerte de tu propia insolencia. Es decir, el recto es el baluarte de la protección de una persona. Allí se acumula toda la impureza. Si una persona se comporta de manera muy agresiva, su recto sufre. Debido a la agresión, por liberar su suciedad sobre los demás, también termina con problemas él mismo. Si os ponéis a estudiar todo esto, vais a ver lo mucho que todo está relacionado. A ver, levantad la mano los que se hayan enfermado de algo, y esto coincida mucho, esté muy relacionado con lo que estoy diciendo. No vamos a nombrar las enfermedades. ¿Hay alguien que vea la conexión? Y algunos piensan, soy una buena persona, no tengo malas cualidades. Cuando alguien viene a mí para recibir tratamiento, veo las enfermedades, enumero estas cosas y explico cómo están relacionadas con él. Los que han pasado el diagnóstico por teléfono lo saben. Incluso puede haber fístulas en el ano. Esto ocurre por un fuerte descuido, excesiva franqueza, rudeza. Esto lleva a tales problemas. En general, si en la lista se mencionan cosas tan inofensivas como incapacidad para descansar u otras cosas inocentes como, por ejemplo, la incapacidad para defenderse, eso lo encuentra todo el mundo en sí mismo. Pero otras cosas, que suenan más graves, ya es difícil. Después dicen, soy una buena persona. ¿Cómo puedo tener esas malas cualidades? Bueno, puede ser que no puedo defenderme, pues soy una buena persona, por eso no puedo defenderme. Y si hablamos de codicia, por ejemplo, eso ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué codicia? Soy la persona más altruista del mundo. A veces una persona simplemente quiere defenderse, eso ya es otra cualidad. Si solo quiere defenderse, eso ya puede ser arrogancia. Cuando una persona lucha por la justicia y no puede defenderse, está mal. La incapacidad de defenderse, eso significa que la persona no tiene sentido de la autoestima. Defenderse no es egoísmo, es cuando una persona ve que debe decir ciertas palabras por justicia, cueste lo que cueste. No quiere hacerle daño a nadie en el proceso, sino decirlo para que todo vuelva a su sitio, para aclarar las cosas. Si eso no ocurre, entonces la persona no sabe cómo defenderse y como resultado será oprimida por la rudeza ajena. Eso tampoco está bien. El picor en el ano puede deberse a la agitación, a la promiscuidad o a ser desordenado. La apatía. ¿De qué surge la apatía? ¿De la pereza, del orgullo herido o la falta de fe? ¿Sabéis que de la falta de fe surge la apatía? Cuando una persona no cree en nada, no tiene razón para vivir, no siente el sentido de la vida. Por eso aparece la apatía, aparece la debilidad mental. ¿De dónde surge la debilidad psíquica? De que la persona no recibió validación, actuó en la dirección incorrecta, no recibió confirmación para sus fuerzas positivas. Y surge la debilidad psíquica, siente, no sé si debería hacerlo o no. Se vuelve psíquicamente débil, no puede avanzar en la dirección correcta. La supresión de emociones causa apatía. ¿Cuándo están reprimidas las emociones? Cuando los sentimientos de una persona están vinculados con lo incorrecto y siempre reciben una mala respuesta. Y la persona ya piensa, todo esto es absurdo, no voy a hacerlo. Y así surge la supresión de emociones. Y el miedo también causa apatía. Ya hemos hablado de dónde surge el miedo. Bueno, eso es suficiente información sobre este tema por hoy. Ahora vamos a responder preguntas. Han pasado muchas conferencias y se han acumulado muchas preguntas. Me propusieron responder a preguntas escritas, pero por ahora no hay notas. Podéis escribir notas al inicio de la conferencia. Yo responderé. Pero por favor no escribáis tonterías, que la pregunta sea útil para todos, para que yo pueda explicarla a todos,